uno de los puntos que es el diseño del hombre. Pero para poder recordar un poco, vamos a repasar muy rápidamente sobre lo que ya hemos visto. La creación del hombre. Este tema, si ustedes bien recuerdan, partimos en la cruz, ¿no? Hay mucha gente que logra compartir el Evangelio con los no creyentes, pero se encuentra con un montón de preguntas que no tienen respuesta. Y estudiando el tema, yo me di cuenta que el tema de la cruz tiene relación y tiene conexión con Génesis 3. Entonces, investigando y analizando el asunto, para poder hablar sobre la cruz y el sentido o la lógica que tiene, o la razón de ser de la cruz, necesitamos volver a Génesis 3. Hablar un poco del origen del hombre. Entonces estuvimos hablando un poco del origen, que el hombre fue colocado por Dios en el Edén, fue colocado por Dios. Adán no se autocolocó. El hombre estaba rodeado de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Entonces, partimos por el origen, y la palabra clave en Génesis es hagamos al hombre, ¿no es cierto? En esa oportunidad yo explicaba de que la creación del hombre fue por decreto, y esa es la postura reformada. El hombre fue creado por decreto, Dios decretó al hombre. Y también el diseño del hombre, o los materiales que Dios usó en la formación del hombre, también es de origen divino. Entonces la idea era que en esa oportunidad partimos diciendo de que hay mucha gente que tiene problemas con el señorío de Cristo, ¿no es cierto? Y con las demandas de la cruz. El hombre nace en Dios y termina en Dios, ¿no es cierto? Ese era el pensamiento. Y ahora vamos a abordar un poco el diseño. No quiero repasar más profundamente porque si no vamos a tener muy poco tiempo para explicar, y hay mucho para explicar sobre el tema. Después viene el propósito del hombre. Una vez que terminemos esta parte, vamos a entrar en la depravación del hombre, que es nuestra doctrina favorita como reformados. Y ahí entramos a explicar un poco del porqué de tantas cosas. Y después de la depravación, vamos a entrar en la regeneración. Y ahí entramos de lleno en cristología y entramos a la cruz. Y cuando estemos hablando sobre la cruz, nos vamos a retrotraer hacia atrás y en realidad esta cosa tenía sentido. ¿Ya? Lo que estoy tratando de explicar un poco es este es material teológico puro, ¿no? Que estoy tratando de procesarlo de tal manera de que podamos entenderlo. Aparte que no es muy romántico la teología reformada, entonces es media difícil. Vamos a partir por la introducción, lo lógico. Muy bien. Siempre tengo problemas con las presentaciones, aunque están enumeradas. Ya, las tengo todas. Muy bien. Ya. Tengo mi apunte. Ustedes tienen su apunte ahí y todos los cuadritos indican los puntos que vamos a ir tocando. ¿Ya? Muy bien. Vamos a partir por la introducción. Los reformadores rechazaron la diferencia entre la palabra imagen y semejanza. Hay algunas
tendencias teológicas que dicen que la palabra imagen, por un lado, y la palabra semejanza, por otro lado, significan o quieren decir dos cosas diferentes. Para los reformados es una sola idea. Lo que pasa es que los escritores sagrados, en este caso los hebreos, siempre tienen no la tendencia, sino la costumbre de repetir el concepto, de repetir. Entonces los reformados rechazaron la diferencia entre imagen y semejanza. Y aquí vamos a hablar un poquito de Lutero. Lutero, curiosamente, la teología reformada luterana, que es diferente a la teología reformada calvinista, Lutero dijo en relación a la imagen del hombre, la imagen de Dios en el hombre, dijo lo siguiente. Martín Lutero dijo, no reconoció la imagen de Dios en ninguno de los dones naturales. Ya estamos hablando en chino. Dones naturales. Yo lo marqué en un concepto que vamos a analizar. Es muy interesante este asunto cuando uno profundiza. Cuando uno logra entender, cuando uno logra profundizar el diseño de Dios, el origen del hombre en Dios, la relación que el hombre tiene con Dios cambia, gravitalmente cambia. No, el hombre no vuelve a ser el mismo. Yo siempre digo e insisto, hoy en día a la gente se le tiene que obligar a leer la Biblia. Se le tiene que obligar a orar. ¿No es cierto? Debiendo ser algo natural. Debiendo ser algo que fluya en forma espontánea. ¿No? Pero no lo es. Entonces Martín Lutero no reconoció la imagen de Dios en ninguno de los dones naturales del hombre, tales como sus potencias racionales y morales, sino exclusivamente en la justicia original. Y por lo tanto la consideró enteramente perdida por causa del pecado. Es decir que Lutero, dijo, el hombre perdió la imagen de Dios en él completamente y totalmente. Eso dijo Lutero. En la calle. ¿Ah? En la calle. En la caída. La perdió. Está totalmente perdido. Calvino dice que no. ¿No? Y me gusta Calvino. Calvino dice que no. Este hombre nos está diciendo que estamos más fritos de lo que estamos. Corta toda esperanza. Vamos a ver qué dijo Calvino. Calvino, la línea de teología que hemos adoptado nosotros, dice lo contrario a Lutero. ¿Ya? Por otra parte, Calvino, después de afirmar que la imagen de Dios se extiende a todo aquello en lo que la naturaleza del hombre sobrepasa a la de todas las cosas de las otras especies de animales, y se expresó como sigue. Consecuentemente, por este término imagen de Dios se denota la integridad con la que Adán fue dotado cuando su intelecto era lúcido, cuando sus afectos estaban subordinados a la razón, cuando todos sus sentidos estaban debidamente regulados y cuando verdaderamente Adán adquiriría toda su excelencia a los admirables dones de su Creador. Y aunque el principal asiento de la imagen divina estaba en la mente y en el corazón, o en el alma, y sus potencias, no habría parte, ni siquiera del cuerpo, en la que no brillara algún rayo de gloria. Calvino dijo, yo veo la gloria de Dios en todo el hombre, en la integridad del hombre. Lutero dijo, no, yo no veo la gloria del Señor. El hombre perdió la gloria del Señor. Puede ser que entonces la imagen de Dios en el hombre
Estas son las dos palabras que estábamos hablando delante. Imagen y semejanza. Ahí está escrita en hebreo, como aparece en el original, en el texto masotérico. ¿Ya? Imagen y semejanza. Yo estoy tratando de devolverle a la iglesia lo que siempre le ha correspondido. Conocer la palabra de Dios en su idioma original. Estas dos palabras, que se escriben de forma diferente, pero que en el fondo significan lo mismo. Hosh dice ahí, uno de nuestros autores favoritos, Charles Hosh, ¿no es cierto?, reformado, dice: Él es la imagen de Dios y el portador y reflejo de la semejanza divina entre los habitantes de la tierra. Porque es un espíritu, un agente inteligente y voluntario, y como tal está de derecho investido con el dominio universal. Los reformados son los únicos que ven la gloria de Dios en el hombre. El resto no ve la gloria de Dios. Ve cualquier cosa, ¿no? Por eso que Dios demanda al hombre. Por eso que Dios exige al hombre. Porque le pertenece. Es de su propiedad. Él lo creó, Él lo formó, Él lo diseñó. Por lo tanto, el Señor dice: son míos. En el cielo o en el infierno son míos. Así es simple. Entonces estas son las dos palabritas: imagen y semejanza. Los luteranos, hay algunos que dicen que estas palabras significan dos cosas diferentes. Pero los reformados dicen que significan lo mismo, ¿no? Vamos a buscarla aquí en nuestra concordancia, 1823. Pongan atención, dice. La palabra demut, esa, semejanza, dice que hay una definición que dice parecido. El hombre es parecido a Dios. Esa es una de las definiciones. La otra palabra es modelo. Es un modelo de Dios. La otra definición es una forma de Dios. El hombre es una forma de Dios. La otra es una apariencia, es un aspecto, es una figura, es una imagen y una semejanza. Eso es lo que dice el diccionario hebreo de este Strong. La otra palabrita, 67, sesenta y siete, 50. Muy bien. La otra de esta palabra, que es imagen, significa hacer sombra. El hombre es la sombra de Dios. ¿Ya? El hombre es la sombra de Dios. Parecido. Es una figura representativa. El hombre es una figura representativa de Dios. Es una apariencia, es una imagen. También tiene relación con
fantasma, con ilusión. El hombre es una ilusión. El único ser verdadero es Dios. El hombre es una ilusión nada más. Ariel, Sí. digamos, en el uso de estas palabras hay cierta similitud cuando se habla de... porque existen los bicótomos y los tricótomos. ¿Se puede dar el mismo ejemplo? Por el uso de las palabras. Tiene relación. Por eso, El parecido, la semejanza de las palabras. Claro, sí. Esto mismo se usa ahí. Y tiene conexión. Por eso que de repente hay posturas tan rígidas en el sentido porque en el fondo, ¿qué es lo que se está defendiendo? Se está defendiendo una doctrina. Aquí en este asunto estamos peleando la doctrina de Dios como creador, ¿no? El sustentador y el gobernador. No hay nadie más. Aquí estamos echando por tierra toda la teoría de la evolución, usándolo como vergel. Y tenemos los argumentos para poder derrotar y derribar todo argumento sobre la evolución. Y los evolucionistas no tienen ningún tipo de argumento. ¿Ya? La otra cosa, que ahora, retomando el tema de la imagen de Dios. Toda la imagen de Dios quedó, cuando el hombre pecó, viciada, toda, por el pecado. Pero solo aquellas cualidades espirituales, que la vamos a explicar, porque están los dones naturales dentro de la imagen de Dios, y las cualidades espirituales. Quedaron completamente perdidas. Las cualidades espirituales quedaron completamente perdidas. Y ahí entramos en la doctrina de la depravación total del hombre, la que a algunos no le agrada mucho y no la aceptan. No, ¿cómo puede ser que el hombre sea depravado totalmente? Pero la doctrina reformada es la única que pone el dedo en la llaga y dice, no, el hombre es un ser depravado. Entonces toda la imagen de Dios quedó viciada, está contaminada por el pecado, pero solo aquellas cualidades espirituales quedaron completamente perdidas. Entonces aquí echamos por tierra el argumento de Lutero. En este punto Luterito se nos cayó, ¿no? La imagen de Dios en Adán, estamos hablando del diseño del hombre, y el diseño del hombre tiene que ver con la imagen de Dios. Un diseñador tiene un modelo, ¿no es cierto? El Señor dijo, bueno, yo voy a ser el modelo, yo voy a ser la imagen que voy a plasmar, que voy a reflejar en el hombre, ¿no? La imagen de Dios en Adán revela la integridad con la que Adán fue dotado. La palabra integridad es decir, tenía todo. No le faltaba nada. Adán se farrió la oportunidad. Le falló a Dios. ¿Ya? Su intelecto era lúcido. Sus afectos estaban subordinados a la razón. Todos sus sentidos estaban regulados. Estaba 0 kilómetros para salir a circulación, ¿no? Y cuando estaba a punto de salir a circulación, bueno, viene el tema de la aprobación, que también es una doctrina de la aprobación del hombre. Entonces dijo, vamos a aprobar a Adán, que hay en el corazón. Dios ya sabía que Adán iba a pecar, iba a caer, porque estaba decretado, ¿no es cierto? La presciencia de Dios. Gloria a Dios. Los arminianos tienen un concepto equivocado de la presciencia de Dios. Los reformados son los que tienen una idea más o menos seria sobre el tema. La esencia natural del hombre. Aquí estamos hablando de los dones naturales. ¿Se acuerdan que apareció el concepto de dones naturales y cualidades espirituales? Esta es una parte de la imagen de Dios en el hombre. La esencia natural del hombre. Estos son los elementos que pertenecen al hombre como tal. Y esto es lo que sigue vigente hoy en día en el hombre sin Cristo.
hombre sin Cristo es intelectual, tiene emociones, tiene voluntad. Esto está viciado, totalmente viciado. Está contaminado por el pecado. Esto no desapareció del hombre, esto está intacto, sigue igual, pero está viciado. El hombre tiene un poder intelectual, el reflejo de Dios. El hombre tiene libertad moral, ¿no es cierto? Y tiene emociones, afectos naturales. Pero, vuelvo a repetir, están todos viciados. Estos son los dones naturales, los famosos dones naturales. Bueno, salimos de la introducción. Vamos aquí, ¿en qué punto estamos? Vamos a ir al punto de... Vamos a ver la justicia original. La justicia original. Esto no está en PowerPoint, no alcancé a ponerlo en PowerPoint, pero creo que se va a ver acá. Muy bien, estamos hablando de las características espirituales, ¿ya? Que es la justicia original. El hombre fue creado recto, dice la Escritura. ¿No es cierto? Recto, derecho. Por eso hablamos de ortodoxia. La orto es algo derecho y doxia es el conocimiento. Esta es la otra parte de la imagen de Dios, en el hombre, llamada justicia original. Y esta es la que perdió el hombre. Por lo tanto, el hombre no puede agradar a Dios. El hombre no puede volver a Dios. El hombre no puede tomar decisiones por Cristo. No puede. Está inhabilitado. Está depravado totalmente. No puede. No puede levantar la mano y decir yo te recibo, Cristo. A no ser que el Espíritu Santo obre en la vida de ese individuo y haga una regeneración. Lo vuelva nuevamente a rearmar. Los arminianos practican eso, ¿no es cierto? A la gente lo hace orar y recibe al Señor. Y en el fondo es una profesión de fe, pero no hay regeneración. Siguen siendo los mismos barrabás. Y estoy usando una palabra suave, porque si no tendría que usar la palabra depravación. Justicia original, la que fue perdida por causa del pecado, pero que se reconquista en Cristo. Por eso que la cruz tiene que ver con esto. Si no entendemos esto, no vamos a entender el tema de la cruz. La razón por la cual Cristo murió fue para esto. Para volver a recuperar la justicia original y volver a ponérsela en el hombre, para que el hombre pueda volver a servir a Dios, a amar a Dios con todo su corazón, como decía Marcos. Esos pasajes, todos esos pasajes bíblicos en donde hay demandas, son para creyentes regenerados. Por eso que la gente tiene conflicto con la cruz. Por eso que la gente tiene conflicto con Dios. Porque no han sido regenerados. Si el hombre no tiene resuelto su problema en la cruz, va a tener problemas con las demandas de la cruz. Es lo que veíamos años atrás, por ejemplo. La disciplina de la gracia. Le daban con la disciplina. Pero nos faltan las doctrinas de la gracia. Porque si no entendemos la doctrina de la gracia, menos vamos a entender la disciplina de la gracia. O sea, ¿pero por qué estamos haciendo eso? No, hay que hacerlo. ¿Pero por qué? Entonces, por esa razón Cristo muere en la cruz. Para recuperar, porque está perdida. Por eso que Él va en busca de la oveja perdida. Entonces ahora tiene sentido ese pasaje. Entonces, como esta oveja se perdió, obviamente porque perdió el norte. Perdió no tiene el GPS para poder ubicarse. Porque el hombre está perdido, está completamente en oscuridad.
refleja la luz de Cristo. Por eso dice, yo soy luz. Dios hizo al hombre muy bueno. No dice bueno. No, extremadamente bueno. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, en gran manera. Estamos en el versículo 31. Él creó al hombre en el versículo 27, 26. Estamos en el 31. Ya había terminado de crear todo. Eclesiastés dice, justo, 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Dios hizo al hombre recto. Y aquí que todo lo que había hecho, está hablando de hacer, está hablando de hacer también, el mismo verbo, acción, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasó con el hombre? Bueno, vamos para allá, la depravación total del hombre. ¿Por qué cae el hombre? ¿Por qué Dios condena al hombre? ¿Por qué no? La gente, bueno, si de repente los creyentes no tienen explicación, es que te va a ir al infierno. Sí, pero ¿por qué? No sé, pero es que te va a ir al infierno. La Biblia dice que te va a ir al infierno. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? Entonces ahí entramos a aspectos legales. Porque Dios es juez. Dios es creador, Dios es juez y Dios es redentor. Entonces cuando tenemos claros esos conceptos, nuestra relación con Dios tiene que cambiar. Ya no es circunstancial, sino es escritural nuestra relación que tenemos con Él. Estamos en el punto 1, no creo que veamos todo, pero vamos a seguir avanzando. La creación del hombre, según esta imagen moral, ¿no es cierto?, que es la justicia original, también se le llama imagen moral. Hay varios conceptos que los reformados o teólogos reformados usan, para ir acostumbrándonos un poco a los conceptos. Según esta imagen moral o justicia original, implica que la condición original del hombre era de una efectiva santidad. Es decir, que el hombre era santo, completamente, totalmente y absolutamente. Y no un estado de inocencia y de neutralidad moral como dicen los arminianos. No, es que el hombre era inocente. No tenía la más pájara idea de lo que estaba pasando. No, tenía todo el conocimiento. Un día estaba leyendo un poco sobre el tema y es tan profundo que nos metieron el dedo en la boca 30, 25 años. El hombre fue creado en inefectiva santidad. Por lo tanto, el hombre es responsable. El hombre no es una víctima de las circunstancias. Es que, Señor, la mujer, no, nada. Claro, juicio. No, es que, Señor, mira la serpiente. No, nada, juicio. Y la serpiente, como no había a quien echarle la culpa, bueno, tuvo que comerse todo el garrón. Entonces, ahí vemos la justicia de Dios para todo. Juicio, justicia, porque Dios es justo. ¿Se acabó? Es juez. Él es juez. Fallaron en un solo punto. Solamente en un solo punto. No tenían los 10 mandamientos, tenían un solo mandamiento. No comerás. O sea, un solo mandamiento y fallaron. Era perfecto, era el reflejo de Dios, era la imagen de Dios. En el fondo se farró la oportunidad. Pero estas cosas románticas no las enseñan. La justicia original. La justicia original tiene dos aspectos. Era la parte de la imagen de Dios. Y esta justicia original pertenecía a la verdadera naturaleza del hombre en su condición original. El hombre era justo. ¿No?
como lo vimos en la presentación anterior. Esta característica espiritual es la que el hombre pierde y es la que se recupera en la cruz. Es la que Cristo recupera por nosotros, porque nosotros no podemos, estamos inhabilitados. Veamos los tres elementos constituyentes de esta justicia original. Justicia. Yo un día me sorprendí, descubrí una cosa bien interesante, estaba tratando de buscar más argumentos, no para defenderme hoy, sino para compartir un poco más de argumentos. Y resulta de que, dice, comencé a revisar unos libros y dice que qué interesante, la justicia, que parte del elemento constituyente de la justicia original que Dios puso en el hombre, es un atributo moral que pertenece a Dios. Y ahí se sobreentiende que el hombre es la imagen de Dios. Porque ese atributo moral pertenece a Dios. Y este es un atributo que le llaman los reformados, es un atributo comunicable. Gracias, Varón. Comunicable. Porque hay atributos que no son comunicables, que solo pertenecen al ser de Dios. En este caso es un atributo comunicable, Dios lo comunica al hombre, Dios lo comparte con el hombre. Justicia. El hombre fue creado justo. ¿Ya? Santidad, un atributo moral. Pertenece a Dios. Verdadero conocimiento. Tenía toda la información. Él sabía muy bien. Oiga, le puso los nombres a los animales. Me tiene serpiente. Atributo intelectual de Dios, que pertenece a Dios. Dios compartió su conocimiento con el hombre, su capacidad de razonar, esa parte intelectual. Por eso yo vuelvo a insistir, cuando la gente dice, yo no soy inteligente, entonces, ¿qué? ¿Llego tarde a la repartición de inteligencia? Todos son inteligentes. Ahora, bueno, si estás tomando el camino a Adán y que estás tomando la inteligencia que él te dio y lo estás usando como, no sé, bueno, es algo diferente. Y vamos a dar cuenta de eso. Porque Adán dio cuenta, porque en el fondo estamos desvalorando, estamos despreciando las capacidades que Dios nos ha dado. Ahí tenemos la justicia original. Y esta es la que se pierde en el Edén. Esta es la que se pierde. Y esta es la que se recupera en el Calvario. Cristo la recupera para nosotros. Porque Adán la perdió. Entonces Cristo vino a hacer lo que Adán no hizo. Muy bien. Esa es la justicia original. Punto número 2. Me robaron el punto número 2. El punto número 2 muy bien. El segundo punto, vamos a ver la segunda característica o el segundo elemento de la imagen de Dios. Primero vimos el primer elemento, que es la justicia original. El hombre fue creado justo. Y hablábamos que la justicia que Dios puso en el hombre era un atributo moral de Dios. Dios comparte algo de él con el hombre, que los teólogos reformados dicen un atributo comunicable. Dios comunica algo. El segundo punto es la esencia natural del hombre. La otra característica. Tenemos el poder intelectual
los afectos naturales y la libertad moral. Esto no se pierde. Esto no se pierde. Quedó viciado. ¿Ya? Es decir, que el hombre usa la inteligencia no para glorificar a Dios, sino para glorificarse a sí mismo. El hombre usa los afectos no para amar a Dios, sino para amarse a sí mismo. Y el hombre tiene la libertad moral, es decir, que en vez de obedecer a Dios, decidir por Dios, se obedece a sí mismo. En ese sentido quedó viciado. Y eso es lo que Dios está reclamando. Y por esa razón el hombre va a ir al infierno. No porque a los pentecostales se le ocurrió que el tipo vaya al infierno. ¿Qué pasó, compañero? Un poco oscuro el video. No, soy yo. Muy bien. La esencia natural del hombre. Estos son los elementos que pertenecen al hombre como tal. Estos son los dones naturales. Ya lo habíamos visto. Intelecto, voluntad y emoción. Vuelvo a insistir. Vuelvo a insistir. Estos dones naturales, que forman parte de la imagen de Dios, no se perdieron. Están intactos en el hombre como una muestra de la imagen de Dios en el hombre. Por lo tanto, sea en el cielo, sea en el infierno, los hombres le pertenecen. Eso tiene que quedar bien claro. ¿Ya? Oiga, Señor, por favor, venga a Cristo. No, por favor. Nada. Él es un súbdito. El Señor es el Señor. Toda rodilla se va a doblar. Toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor. Vuelvo a repetir, esto no se perdió, está viciado por el pecado. La imagen de Dios en el hombre, después de la caída, a despecho de su condición espiritual, al hombre todavía se le considera como imagen de Dios. ¡Qué misericordia! Hay algo de la imagen de Dios que está ahí en el hombre. Es como a alguien que le roban un auto y le cambia las llantas, le cambia el volante, se lo pone al otro lado. Pero en el fondo el dueño va a reconocerlo y decir: esto es mío, me pertenece. Voy a hacer una demanda para recuperar, porque es mío. Y Dios va a hacer una demanda contra el hombre. Y ese es el problema legal que el hombre tiene con Dios. El hombre tiene una cita ineludible con la justicia de Dios. Y Dios se va a cobrar porque el hombre le pertenece. Por creación le pertenece. Por diseño le pertenece. No hay vuelta. Así que depongan las armas y ríndanse. Ese es el mensaje del Evangelio. Literalmente. Señor, venga a la iglesia. Se van a terminar todos los problemas. Eso no es el Evangelio. Eso no está en las Escrituras. La imagen de Dios en el hombre, después de la caída, y a despecho, a pesar de su condición espiritual, al hombre todavía Dios lo considera de su propiedad. Y hay 3 textos bíblicos ahí que afirman esta verdad absoluta, porque es una verdad absoluta. ¿Ya? Absoluta. Aquí los filósofos no tienen argumentos para poder rebatir la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es inerrante. Amén. Es inerrante. Eso es lo que creemos los reformados. Es inerrante. La palabra de Dios es inerrante.
Génesis 9:6, 1 Corintios 11:7, Santiago 3:9. Afirman, por ejemplo, 1 Corintios 11:7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Santiago 3:9, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Ustedes sabían que cuando un hombre asesina a otro hombre, está destruyendo la imagen de Dios en él? Por eso que Dios castiga. Y puso ahí en las leyes, ¿no es cierto?, en la muerte para aquel que mata a otro hombre, porque está matando la imagen de Dios. Una imagen puede quedar un poco más en la mente, por eso que uso imágenes. Aquí hay algo a medio camino, me pilló la hora. El hombre creado a la imagen de Dios tiene una naturaleza racional y una naturaleza moral, que no se perdió con el pecado y la cual no puede desprenderse a menos que el hombre deje de ser hombre. Entonces, una imagen, una naturaleza racional y una naturaleza moral. El hombre no tiene excusa. Los dones naturales, que era la voluntad, las emociones y los pensamientos, son los dones naturales. Esta parte de la imagen de Dios, conocida como la esencia natural del hombre, indudablemente ha sido viciada por el pecado, pero todavía permanece en el hombre, aún después de la caída en el pecado, y no puede desaparecer, a menos que el hombre deje de ser. ¿Ya? Esos dones no son, podemos hablar de la regeneración, podemos hablar de transformación, santificación. Por eso es importante la santificación en el hombre. Por eso que hay conceptos que están mal explicados y la gente se frustra y se ofusca con Dios, porque las cosas no funcionan en su vida. Claro, porque sencillamente están siguiendo un Dios totalmente desconocido. Yo cuando descubrí esto dije, qué tremendo, o sea, el Dios que tenemos es un Dios extraordinario, un genio. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no, Señor, aquí está mi vida, mi todo, es tuyo, te pertenece? No me pertenece nada.